sobre los 3 presupuestos procesales que contiene el artículo 268 del Código Procesal Penal. Cada uno de los presupuestos procesales que contiene la citada norma adjetiva van a ser sometidos a la contradicción o debate de manera progresiva. Para tal efecto, el señor fiscal va a comenzar su intervención con la exposición sucinta de los hechos en materia de incriminación, concluyendo en esta parte de su intervención con la indicación de los fundados y graves elementos de convicción, para luego correr traslado a la defensa técnica para su pronunciamiento. Una vez que concluya el debate respecto a este presupuesto procesal, nuevamente vamos a someter al debate los dos últimos presupuestos de manera progresiva, ¿sí? En tercer lugar, también se le exhorta a las partes, tanto los señores fiscales como también los señores abogados, que el debate sea con el debido respeto y consideración, sin faltas de respeto. Ante el surgimiento de situaciones de esa naturaleza, este despacho se encuentra debidamente autorizado para efecto de imponer las sanciones correspondientes para efecto de velar por la igualdad de armas. En ese contexto, señor fiscal, puede oralizar su requerimiento. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, el Ministerio Público concurre en la presente audiencia con la finalidad de exponer los fundamentos de su pedido de prisión preventiva, siendo que conforme a los lineamientos propuestos se procede a hacer una narración sucinta de los hechos en materia de la imputación. Se tiene que con fecha 28 de octubre del año en curso, el señor juez del tercer juzgado civil del distrito judicial del Santa, doctor Juan Carlos Meléndez Mozo, programó una diligencia judicial de lanzamiento del inmueble ubicado en urbanización progresiva Nicolás Garatea Manzana 113, lote 6 de Nuevo Chimbote. Respecto de los demandados Juan Carlos Meléndez Rodríguez y Reucinda Rodríguez, siendo que para efecto de realizar tal diligencia judicial solicitó no solamente el apoyo de su asistente judicial, el señor Nilton César Marchán Moreno, sino también de efectivos policiales, personal policial de la comisaría de Buenos Aires y de la DINOES. En ese sentido, habiendo concurrido a horas 9:30 aproximadamente a dicho lugar las autoridades mencionadas con la finalidad de ejecutar el mandato judicial, se encontraron que en la parte frontal de dicho inmueble había un grupo de personas, en su mayoría mujeres, quienes han empezado a agredir verbal y físicamente al señor juez del tercer juzgado civil, así como a su secretario judicial y al personal policial interviniente en la diligencia de lanzamiento. Asimismo, se percataron de que esta conducta de dichas personas estaba dirigida a intimidar a las autoridades presentes con la finalidad de frustrar la diligencia ordenada. Asimismo, al interior del mismo inmueble se habían atrincherado los imputados, con la finalidad pues de impedir el ingreso de la autoridad judicial y de los funcionarios policiales que lo estaban auxiliando, quienes en forma violenta impedían el ingreso con la finalidad de efectuarse el lanzamiento y frustrar la diligencia. Esta actuación violenta de los imputados le ocasionó lesiones al personal policial interviniente, empleando para ello palos, vidrios y bolsas con basura, los cuales tiraban desde el interior de dicho inmueble hacia la parte externa donde se encontraban ellos. Estas lesiones, producto de la violencia ejercida contra el personal policial, se encuentra acreditada con la debida reconocimientos médicos legales practicados a los mismos, siendo que finalmente el personal policial pudo ingresar al inmueble, dando lugar a la intervención de los ahora investigados y su posterior traslado a la comisaría de Buenos Aires.
Esto con respecto a los hechos, señor juez. Es preciso señalar que dichos factor fáctico o elemento fáctico se ha sido subsumido por el Ministerio Público en el delito contra la administración pública, delito cometido por particulares en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada, previsto en el artículo 366 del Código Penal, concordante con el inciso tercero del segundo párrafo del artículo 367 del mismo cuerpo normativo. En dicho tipo penal, el tipo base, artículo 366, se señala: el que emplea violencia o emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal o ante un requerimiento de aquel para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 y mayor de 4 años o con prestación de servicio comunitario de 80 a 140 jornadas. Sin embargo, esta conducta se encuentra agravada con la circunstancia prevista en el inciso tercero del artículo 367, por el cual la pena será privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años cuando el hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional y de un magistrado del Poder Judicial en ejercicio de sus funciones, como ha tenido lugar en el presente caso. Siguiendo con los lineamientos propuestos por su despacho, señor juez, pasamos a exponer el primer presupuesto establecido en el artículo 268 para dar lugar o declarar fundado el pedido de mandato de prisión preventiva en el presente caso. Así tenemos que existen fundados y graves elementos de convicción que permiten en forma razonable vincular a los imputados con la comisión del hecho. Así tenemos en primer lugar el acta de intervención policial de fecha 28 de octubre, en la cual se ha detallado la forma y circunstancias en que personal policial, conforme a los hechos narrados, procede a auxiliar al juez del tercer juzgado civil del Santa con la finalidad de ejecutar la diligencia judicial de lanzamiento en el inmueble ya descrito, presentándose los actos de violencia e intimidación que han efectuado los imputados, quienes se encontraban al interior del inmueble, con la finalidad de frustrar la ejecución de la diligencia, procediéndose a su posterior intervención y detención. Asimismo, tenemos como elemento de convicción las declaraciones testimoniales, las cuales consisten en la siguiente: la declaración del agraviado Nilton César Marchán Moreno, auxiliar del tercer juzgado civil del Santa, quien señala que el día 28 de octubre del año en curso, a horas 10:30 aproximadamente, se apersonó junto con el juez Juan Carlos Meléndez Mozo a fin de llevar a cabo la diligencia de lanzamiento programada en el expediente 1374-2012, llegando al inmueble en materia de lanzamiento ubicado en Urbanización Progresiva Nicolás Garatea, Manzana 113, lote 69 Chimbote, encontrando un grupo de personas de entre 10 y 15, la mayoría de ellas mujeres, que en la parte externa, a quienes el juez les requirió que dejen el inmueble voluntariamente, momentos en que de manera alterada empezaron a gritar improperios insultando al señor juez. Ante esta conducta renuente por parte de la parte demandada, el juez decide ejecutar la medida con el auxilio policial, procediendo a llevarla a cabo. Es en ese momento que, al ejecutarse el descerraje, se advirtió un grupo de personas que se encontraban en el interior del inmueble, que no permitían que se abra la puerta, instante en que desde el interior rompieron una ventana de vidrio con un palo de madera, con el cual, aprovechando esta situación, para con dicho palo causar lesiones al efectivo policial Llano Flores, por lo que por decisión del juez se procedió al ingreso al inmueble y a la detención de las personas que se encontraban al interior del mismo. Hechos que se encuentran detalladas en el acta de diligencia de lanzamiento, que ahora en copia dentro de los actuados de la carpeta fiscal. Asimismo, se dejó constancia que otros efectivos policiales, producto de la intervención, también habían resultado lesionados, entre ellos el mismo comisario
de la comisaría de Buenos Aires del Nuevo Chimbote. Otra declaración testimonial que sirve como elemento de convicción para acreditar cómo han tenido lugar los hechos y quiénes son los responsables de los mismos es la del comandante PNP Edward José Zabaleta López, jefe de la comisaría de Buenos Aires, quien refiere que el día de los hechos su persona se encontraba en el inmueble y ha referido al mando de personal policial brindando las garantías del caso al doctor Juan Carlos Meléndez Soto, juez del tercer juzgado civil de El Santa. Y al llegar constata la presencia de 15 personas aproximadamente en la parte exterior, la mayoría de ellas mujeres, quienes empezaron a vociferar palabras soeces contra la autoridad judicial y policial a fin de frustrar la diligencia judicial, motivo por el cual el juez agraviado procedió a combinarlos a que depongan su actitud y exhortarles a que no impidan la orden judicial, siendo que en esas circunstancias un grupo de sujetos que se encontraban al interior del inmueble a puerta cerrada empezaron a lanzar objetos contundentes por el techo y a la vez con un palo rompieron el vidrio de una ventana que da al exterior, lo que originó que dos suboficiales PNP que se encontraban en forma aledaña a la ventana sufran lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo con los vidrios y el palo, ante lo cual su persona se acercó hasta la ventana, siendo víctima también de un golpe con un palo y cortes con los vidrios que se desprendieron de las lunas rotas a la altura del antebrazo izquierdo, por lo que ante dichos hechos de violencia se procedió a ingresar al inmueble, capturando a todos los sujetos que habían participado y que se encontraban al interior del mismo y que vienen a ser los ahora investigados, siendo que la detención en este caso fue por haber propiciado o realizado en forma positiva actos de violencia contra la autoridad judicial y policial. Otra declaración testimonial, en este caso viene a ser la del suboficial de tercera Eduardo Omar Flores Llanos, efectivo policial que ha participado en la diligencia de lanzamiento y que refiere que cuando se encontraba en el frontis del inmueble en materia del desalojo, se percató junto con sus demás compañeros que al interior del mismo se habían atrincherado un grupo de personas que vienen a ser los ahora investigados, quienes habían asegurado la puerta e impedían el ingreso de personal policial al mismo con la intención de evitar que se cumpla con la diligencia judicial ordenada. Asimismo, en la parte externa varios sujetos, entre ellas varias mujeres, vociferaban palabras soeces contra el juez y el personal policial, buscando intimidarlos con la finalidad de frustrar la diligencia. En ese sentido, cuando se encontraba cerca a la ventana del frontis del inmueble, un sujeto que se encontraba al interior del mismo, posteriormente identificado como Roberto Fausto García Nampa, es quien rompe con un palo el vidrio de la ventana y con el mismo palo le ha golpeado en la cara, le ha golpeado en la mejilla izquierda, ocasionándole lesiones, las cuales han sido certificadas por el médico legista. Y por otro lado, los vidrios rotos de la ventana cayeron sobre su compañero, el suboficial Paredes Martínez, que se encontraba a su lado, ocasionándole cortes en el antebrazo derecho. Posteriormente proceden a ingresar al inmueble, dando lugar a la intervención de los sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Fausto García Nampa, ya mencionado, quien se encontraba con el palo con el que golpeó a el suboficial Flores Llanos. También contamos con la declaración testimonial del efectivo policial agraviado suboficial de tercera Cristian Jonathan Paredes Martínez, quien en forma coincidente con los demás declarantes ha referido que efectivamente se encontraba en el frontis del inmueble con la finalidad de dar cumplimiento a la orden judicial de lanzamiento por parte del tercer juzgado civil, siendo que no solamente en la parte externa del inmueble habían personas vociferando palabras soeces contra el personal policial y judicial, sino que al interior del mismo los investigados se encontraban atrincherados y habían asegurado la puerta de ingreso con la finalidad de evitar el desalojo,
y cuando se encontraba aledaño a la ventana del frontis, una persona rompe desde el interior con un palo la misma, y con la cual golpea a su compañero Floredianos, y los vidrios cayeron sobre su brazo, antebrazo derecho, ocasionándole 3 cortes. Luego de esto se ejecutó el descerraje de la puerta, ingresando al inmueble y procediendo a intervenir a los sujetos que se encontraban en el interior, observando que su compañero Floredianos intervino directamente al señor Fausto García Napa, quien con un palo le había golpeado en la cara momentos antes, ocasionándole las lesiones respectivas. Los certificados médicos legales que acreditan las lesiones que son materia de la imputación, o que son materia de las lesiones que han dado lugar a producto de la violencia ejercida, en este caso se encuentran en la carpeta fiscal, siendo el certificado médico legal 2580-L practicado al comandante Zabaleta López Eduardo Jorge, en la cual se concluye que presenta signos de lesiones traumáticas externas recientes ocasionadas por agente contuso y por agente erosivo, lesiones que se encuentran en la cara interna del antebrazo izquierdo y en la cara interna del antebrazo izquierdo, prescribiéndosele un día de detención facultativa y 4 días de incapacidad médico legal. También se cuenta como elemento de convicción el certificado médico legal 2577-L, correspondiente al suboficial Cristian Jonathan Paredes Martínez, en donde se concluye que presenta signos de lesiones traumáticas externas recientes ocasionados por agente con filo y punta. Este es el efectivo policial al que le cayeron los vidrios de la ventana, siendo que su lesión es en la región posterior del tercio medio del antebrazo y de dorso de mano derecha respectivamente. Se le prescribe un día de detención facultativa y 3 días de incapacidad médico legal. También se tiene como elemento de convicción el certificado médico legal 2578-L del suboficial Eduardo Omar Floredianos, quien presenta signos de lesiones traumáticas externas recientes ocasionadas por agente contuso y por agente erosivo. Estas lesiones se presentan en la región temporal izquierda, en el tercio anterior de la región temporal izquierda del rostro de dicho efectivo policial. Se le prescribe 2 días de atención facultativa y 5 días de incapacidad médico legal. También se cuenta con el certificado médico legal número 2581-L del suboficial Edgar David Tarazona Guane, quien presenta signos de lesiones traumáticas externas recientes ocasionados por agente erosivo y por uña humana, por la que se le prescribe un día de detención facultativa y 3 días de incapacidad médico legal, siendo que conforme la data de estos certificados médicos legales, dichas lesiones habrían sido producidas por la violencia ejercida por los investigados contra los efectivos policiales, acreditándose de esta forma la violencia como medio comisivo del tipo penal con la finalidad de impedir la ejecución de la orden judicial. También se ofrece como elemento de convicción, o se expone como elemento de convicción, la resolución número 25 de fecha 30 de septiembre del año 2015, expediente 1364-2012, en materia de desalojo, el tercer juzgado civil, el juez Juan Carlos Meléndez Mozo, quien que viene a ser el juez agraviado en el presente caso, quien señala, a través de esta resolución, señala fecha para la diligencia de lanzamiento el día 28 de octubre del año 2015 a las 10 de la mañana, autorizándose el descerraje. Asimismo, las constancias de notificación número 57799-2015, realizado a los denunciados Rodríguez Rodríguez, Reucinda Nélida y Meléndez Rodríguez Juan. Notificación que se realiza el día 13 de noviembre del 2015, con lo que respecto de la fecha de la diligencia, con lo que se acredita que no solamente la existencia de una orden judicial previa, sino también
que la parte demandada tenía conocimiento de la realización de la misma, por lo que debió haber prestado más bien las facilidades para que la misma se ejecute en forma pacífica y sin alteración del orden público. Tenemos también la copia certificada de la diligencia de lanzamiento levantada por el juez agraviado y su auxiliar, en la cual se da cuenta de la forma y circunstancias cómo se realizó la misma, de los incidentes realizados, de los incidentes ya descritos de violencia e intimidación contra su persona y el personal que lo estaba auxiliando para la ejecución de la misma, y que guarda total coincidencia con lo descrito por el secretario judicial presente y con lo declarado por los efectivos policiales que han prestado su declaración durante la investigación preliminar. Asimismo, contamos con las actas de reconocimiento físico en rueda de personas, las cuales han sido con presencia del agraviado suboficial del tercer Eduardo Omar Flores Llanos y el abogado de los imputados, el cual reconoce al imputado Roberto Fausto García Nampa como la persona que rompió una ventana de vidrio con un palo, con el cual lo golpeó, causándole las lesiones que describe el certificado médico legal practicado a su persona. Asimismo, señala que esos vidrios rotos cayeron sobre el brazo derecho de su colega, el suboficial de tercera Cristian Jonathan Paredes Martínez. También señala que los demás intervenidos o los demás investigados se encontraban al interior del inmueble e impedían el ingreso del personal policial. También contamos con el acta de reconocimiento físico en rueda realizado con la presencia del suboficial de tercera Cristian Jonathan Paredes Martínez, agraviado en el presente caso, y con la presencia del abogado de los imputados, quien también reconoce a Roberto Fausto García Nampa como la persona que rompió una ventana de vidrio con un palo, los cuales le cayeron en su antebrazo derecho, causándole lesiones que describe el certificado médico legal practicado a su persona, y que y que conjuntamente con ello, con el dicho palo, le golpea en la mejilla izquierda a su compañero Eduardo Omar Flores Llanos, causándole las lesiones ya descritas. Esto es con respecto a los elementos de convicción que acreditan no solamente la comisión del delito, sino también la vinculación de los imputados con la comisión del mismo. Bien, se corta la defensa técnica. Gracias. Hemos escuchado la exposición del representante del Ministerio Público referente a los hechos. Desde ya los hechos no se ajustan a lo que ha referido el representante del Ministerio Público, toda vez que mis patrocinados no son residentes de esta ciudad y han venido en busca de trabajo, y ese día su presencia fue en forma circunstancial. Con respecto a los elementos que ha referido de convicción que tiene el representante del Ministerio Público, el acta de intervención policial. En este instrumento se evidencia claro que supuestamente mi patrocinado de la parte interna habían roto un vidrio y con ello se había ocasionado lesiones al personal policial. De lo cual, señor juez, en el video que hemos presentado como medio probatorio, se puede apreciar que no es así, toda vez que los vidrios se encuentran en el interior de la vivienda, y si hubiese sido en el supuesto negado que si hubiese sido que mi patrocinado hubiesen roto este vidrio, esos vidrios hubiesen sido lanzados a la parte externa y no a la parte interna. No hay que ser peritos para poder determinar ello, señor juez. Siendo así, tajantemente queda desvirtuado el acta de intervención policial, en la cual refieren que mi patrocinado le haya provocado la lesión que presentan dos miembros de la Policía Nacional de Perú. Con el segundo elemento de convicción, con respecto al secretario personal jurídico Nito César Marchán. En la declaración, el referido asistente judicial no ha referido
no ha visto tampoco que patrocinados hayan sido los responsables de la lesión que presenta la Policía Nacional de Perú. Siendo ello así, señor juez, también queda desvirtuado lo que ha manifestado el Ministerio Público. Ello, señor juez, se encuentra corroborado con una declaración jurada que se ha presentado en el momento de defensa. A ver, señor abogado, sí. Para ordenarnos, la defensa técnica que usted está asumiendo a favor de los 5 imputados Correcto. radica en que aparentemente sus patrocinados se encontraban de manera circunstancial, ¿sí? Pero la incriminación que efectúa el señor fiscal es de que ellos han sido intervenidos dentro de la vivienda. Entonces, ¿cómo usted explica la presencia de ellos en el interior de la vivienda? Correcto, señor juez. Cuando refiero a circunstancial es toda vez que son familiares y este día se encontraban reunidos, parte de ellos porque iban a almorzar, otros que habían venido desde la ciudad de Payasca en busca de trabajo. A eso me refiero circunstancial. Asimismo, el día sábado, mañana, se desarrollaban unos 15 años que habían venido a participar de este evento social. No son delincuentes, como se le ha consignado por acá, supuestos delincuentes, son familiares de la demandado en el proceso de desalojo. Por eso refiero, señor juez, que su presencia se refirió circunstancial, toda vez que iban a almorzar, estaban en esta ciudad por razones laborales. En ningún momento ellos agredieron al personal policial. Es ilógico de que hayan lanzado piedras, palos, pañales, no hacen referencia, toda vez que ellos se encontraban en el interior de la vivienda. Es imposible que puedan lanzar piedras, palos al personal policial que se encontraba en la parte externa, y no podrían haberse identificado quiénes fueron estas personas que hicieron esto. Asimismo, con respecto a la lesión que presenta, hay una declaración jurada, señor juez, en la cual la teniente gobernadora del mismo pueblo joven ha referido, Nicolás Garatea, ha referido que el personal policial, al momento que ha estado utilizando su vara de reglamento, por persuadir a lo que encontraba en la parte externa, ha roto un vidrio y producto de eso ha sido la esquila que le ha saltado en el rostro. De ello, señor juez, hemos presentado una declaración jurada y tengo también la declaración jurada notarial aquí en mi falso expediente. Con respecto al personal que ha hecho el reconocimiento de rueda de persona, el elemento de comisión. En este reconocimiento de persona en rueda, señor juez, se ha establecido claro que mis patrocinados, entre ellos los señores Wilmer, Germán, Gerson, Ricardo y Reyes, no han sido reconocidos por los supuestos agraviados que hayan participado en la lesión que ellos presentan. Toda vez que han reconocido dentro de ellos al número 8, identificado como el supuesto causante de la lesión que presentan. En este sentido, queda disgustado que mis patrocinados sean autores de esta lesión del personal policial. Eso es todo, señor. Bien, señor abogado, antes de conceder uso de la palabra a su colega, ¿puede precisar usted cuál es el grado de parentesco que guarda sus patrocinados con la parte demandada? Entre uno de ellos, que patrocino, tengo el hijo de la demandada del proceso de alimentos y otros son por afinidad, señor juez, por las esposas. Sí, oportunamente espero que ellos mismos lo puedan indicar qué grado de parentesco tenemos. Usted ha referido de que el motivo de su presencia de los patrocinados es por una cuestión laboral, que ellos aparentemente habrían asistido en ese momento de los hechos a almorzar, ¿verdad? Y particularmente, ¿qué se estaba celebrando, qué se estaba festejando ese día? Si la señora tenía un asunto muy importante que atender, toda vez que ella ya estaba debidamente notificada para efecto del lanzamiento. Mis patrocinados, señor juez, reconocían, como está en su declaración realizada a nivel policial, desconocían ciertos actos judiciales que se iban a realizar.
no todos, porque el hijo de la demandada sí conocía, pero mi patrocinador desconocía totalmente la actuación judicial. No, por eso, ¿qué hecho trascendental estaba festejando la familia para efecto de tener como invitados a los señores presentes en este acto? Señor juez, ellos son, digamos, términos paisanos de Payasca y le habían invitado a almorzar ese día en su vivienda. A todos. Con referente a mis patrocinados. Gracias. El siguiente abogado. Muchas gracias. Bueno, como ya lo ha dicho mi colega anterior, debemos indicar que mis patrocinados, Daniel Isaías Cornelio Meléndez, Demetrio Domingo Panampa, desde todos los medios probatorios que ha presentado el representante del Ministerio Público, no hay ningún medio probatorio de convicción que acrediten que estas dos personas hayan sido las que agredieron a los efectivos policiales. Más aún, doctor, que en el acta de intervención policial los efectivos indican que de dentro de la casa rompieron unas ventanas del color verde. Hablamos de esas ventanas que son tipo de espejo, que las personas que están afuera no pueden visualizar para adentro. Entonces, ellos indican que una persona, en este caso el patrocinado Fausto García Nampa, fue quien rompió la ventana ocasionando las lesiones a los policías. Mi pregunta es, ¿cómo pudieron ver el personal policial que la persona fue la que rompió? Más aún, recuerda que el certificado y el video que se ha contado en el proceso, se aprecia que la luna se encuentra dentro del domicilio, pero no afuera, lo cual nos hace ver que personal externo o de afuera fue quien rompió las lunas para que esto caiga hacia adentro, lo cual se corrobora con el documento dado por la teniente gobernadora como autoridad de su pueblo joven, que los efectivos policiales fueron los que rompió la luna. Al reventar la luna fue que ocasionó que las izquierdas ocasione los pequeños cortes que tienen tanto en el brazo como en la cara. Aunado a esto, doctor, acá en la declaración del señor Nilton Machán, tampoco él indica en su declaración que no se pudo percatar quién fue quien rompió la ventana, y es más, si él como secretario es quien está directamente como juez, va levantando el acta y está escribiendo todo lo que viene sucediendo. Declaración del señor Flores, quien indica que él lo reconoce a la persona de Fausto porque dice que él lo intervino y que por ese motivo, como él estaba dentro con un palo, se fue la persona que le ocasionó estos cortes. Esto rompió la ventana y ocasionó los cortes a los efectivos policiales. Después, cuando le pregunta si sabe quién lesionó, ocasionó un golpe al comandante, indica el mismo técnico policial que no se percató. Entonces, señor juez, de las declaraciones, como el acta de intervención policial, queda un poco de tela de juicio el acta de intervención policial por cuanto la misma gobernadora es quien se percata que un efectivo es quien rompe la luna. Acá de la declaración del señor Edward Omar Flores Llanos dice que no se percata quién le golpea al comandante PNP, por lo cual no se podría ver que el señor Fausto García Nampa fue la persona que realmente agredió o rompió la luna. Doctor, acá justo a la señora demandada en el proceso de desalojo, se les sacó las mismas fuerzas policiales le ocasionaron lesiones de esta naturaleza y ella se encontraba dentro de la puerta. Entonces acá nos hace ver que la policía actuó en forma violenta sin ver a las personas que estaban ahí, sino dio la orden de ingresar y ellos ingresaron en forma violenta ocasionándole evidentes heridas que tienen en la mano, de la cual se puede ver a la señora todo el brazo sangrentado, y nos hace ver que quien actuó con prepotencia y ejerciendo violencia fueron los miembros de la PNP. Así también
Los señores intervenidos y patrocinados presentan hematomas entre los cuerpos, lo cual también nos hace ver que la policía ingresó de forma violenta y agredió con todas las personas que estaban dentro, con lo cual, de acuerdo a los medios de convicción que presenta el representante del Ministerio Público, haciendo ver que ellos fueron los autores de este hecho, no están bien corroborado que ellos hayan cometido el acto que se les viene imputando. Bien. Señor fiscal, tiene 3 minutos para efecto de que haga uso de la dúplica. Rápidamente. Efectivamente, debemos centrarnos en los hechos que son materia de la imputación. Acá está debidamente acreditado de que ha habido una acción por parte de los imputados para la finalidad de impedir el ingreso del personal policial con la finalidad de proceder al desalojo del inmueble. No se explica cómo estas personas se encontraban ahí cuando han señalado ya en sus declaraciones que en primer lugar no son naturales de esta localidad y que habían venido de visita. No hay una justificación razonable para que el mismo día que se haya programado una diligencia judicial, estas personas en una cantidad bastante considerable hayan estado al interior de este inmueble, más aún cuando conforme las declaraciones testimoniales, estas personas impedían más bien el ingreso del personal policial para el desalojo, lo cual ha dado lugar que incluso se ejecute la medida de cerraje para poder ingresar, porque de lo contrario no se podría haber hecho efectivo. Por otro lado, debemos tener en cuenta que se podía apreciar a través de los medios de comunicación que la ventana donde se encontraba el vidrio que fue roto es una ventana de un tamaño bastante considerable, habiendo señalado el agraviado Floredianos que cuando se da el golpe con el palo, al caer los vidrios, él puede ver a través de la ventana quién es la persona que efectivamente le ocasionó las lesiones y que a su vez saltaron estos vidrios hacia sus compañeros efectivos policiales que estaban en la parte exterior. Y no solamente eso, en el acta de reconocimiento físico, él señala que efectivamente fue así. Él pudo ver a través de la ventana a la persona y cuando ingresa, él busca a esta persona para poderlo intervenir. Incluso vio que la persona aún mantenía el palo en la mano. Entonces es falso lo que señala la defensa del señor García Nampa, que dice que nunca lo llegó a ver. Sí lo llegó a ver porque así es materialmente posible debido a las dimensiones del hueco que deja el vidrio roto y por la declaración de los patrocinados, de los agraviados. Por otro lado, no se ha acreditado la relación de parentesco al que han hecho referencia, porque desde un inicio se postuló esa tesis por parte de la defensa, que eran familiares que habían llegado ese día a almorzar. Sin embargo, cuando se ha recabado las declaraciones, estas personas han señalado que no son familiares directos o por afinidad, ya que no mantienen vínculos más allá del mero hecho de ser paisanos del mismo pueblo de Pampas o de la zona de Pampas y de conocerse desde la infancia. Eso no los convierte obviamente en primos y por tanto coincidimos con la opinión de que no se han acreditado el vínculo y que por tanto no había justificación para que ese día de la diligencia estuvieran presentes en dicho lugar. No hemos tenido nos gustaría que nos corra el traslado de la declaración jurada de las fotografías para poder también dar alguna opinión. Doctor, por favor, las fotografías podrían. Perfecto. Y la declaración jurada de la señora teniente gobernadora. Sí, respecto a las fotografías, en primer lugar el Ministerio Público no ha tenido conocimiento formal de estos hechos, que cuando no tenemos conocimiento de alguna denuncia por lesiones o por abuso de autoridad por parte de la policía, recalcando que en todo caso esto sería hechos que serían materia de una investigación distinta a la que está siendo ventilada a través de esta carpeta fiscal.
por lo que consideramos que no tiene pertinencia ni utilidad en la presente, debiendo ser valorada en todo caso en la investigación a que dé lugar, ¿no? Respecto a la declaración jurada, debemos señalar que se señala en la misma que el día, en primer lugar señalar que la misma persona que hace la declaración jurada es Hernández Correa Antonina, quien tiene la calidad de teniente gobernador de la urbanización Garatea, segunda etapa, y que declara bajo juramento que el día 28 de octubre del presente año a las 10:30 aproximadamente personal policial, juez y secretario llegaron hasta la casa de la señora Rodríguez Nélida, ubicada en Manzana 113, lote 6 de la urbanización Nicolás Garatea de este distrito, siendo el caso que un policía con su vara de reglamento golpea a los vecinos que estaban presentes, así como golpeó el vidrio de la ventana de la casa en materia de desalojo, y al romperse este vidrio salta una esquirla a su rostro, precisando que este policía no portaba casco, que la presente declaración es una honor, verdad. Ya, en primer lugar señalar que conforme los videos que han sido emitidos a través de los medios de comunicación, los efectivos policiales que estaban en el frontis, todos tenían casco y tenían su respectivo escudo, entonces es falso que no portaba casco. Lo segundo, señala que una esquirla de la ventana, del vidrio roto de la ventana salta sobre su rostro, y es eso que lo ocasiona. Sin embargo, conforme al certificado médico legal, la lesión que presenta el efectivo policial no es producto de un corte, de un instrumento con punta o filo, sino que es producto de un golpe con palo, contuso, ¿no? Es una lesión producida por un golpe. Entonces no condice con lo que dice la señora teniente gobernadora. Señor fiscal, ¿puede concluir, por favor? Sí, precisar que en todo caso no se tenga en cuenta este documento, por cuanto no es idóneo, y por falta de la verdad se tomarán las acciones. Igual tiempo tiene la defensa. 3 minutos, por favor. Hechos totalmente distintos para evitar la redundancia. Los graves elementos de convicción que ha referido el representante del Ministerio Público no se ajustan al artículo 268 y el inciso 1 numeral A, toda vez, como ya lo he referido, ellos no han ocasionado la lesión. Asimismo, señor juez, referente a que ha habido descerraje, no ha habido descerraje, señor juez, la policía ha reventado la puerta, en términos vulgares, ha reventado la puerta. El descerraje que venga el señor cerrajero, realice su trabajo, no se ha dado eso, señor juez. A ver, doctor, ¿en un desalojo necesariamente tiene que haber descerraje? Señor juez, para eso se cita a un experto, un cerrajero, que hace el trabajo del cerraje. No necesariamente hay que reventar la puerta. A ver, el amparo legal de su argumento, ¿en cuál de los artículos del Código Procesal Civil se establece que en un desalojo? La formalidad dice de cerraje, la norma dice de cerraje y cateos. No especifica si es que hay que reventar la puerta, como lo han hecho, o que venga un especialista y realice su trabajo, un cerrajero. Estamos hablando de un desalojo, más no de un embargo o de otro tipo de medidas cautelares. Pero no existe aspecto que pueda fundamentar la forma como se ha abierto esta puerta. No es un aspecto legal, solo existe de cerraje nada más. El siguiente abogado. Ya, doctor. Bueno, como dice el representante del público, que si bien es cierto, los policías tuvieron un casco, ¿cómo es que el golpe del palo le pudo dar en la cara si tenían un protector? En todo caso, si hubiese contado también esto, el casco que había sido producto de este golpe que esté roto o lesionado, no se ha visto. Debemos indicar que también, de acuerdo a la medida de condición que ha ofrecido el Ministerio Público de la diligencia de lanzamiento, esto hecho por el señor secretario Milton Marchán, acá indica que solo fueron intervenidos 6 personas y vemos detenidos 8 personas. Entonces nos quedaría no bien claro que esto ha sido bien delatado o que de repente se han excedido la policía y han intervenido todos los demás. Pero, respecto, doctor, como dice mi colega, sí, a un proceso de desalojo, el juez tiene que autorizar el desataje. Si el juez no le autoriza el desataje, el juez no puede hacer que la policía rompa la puerta y pueda ingresar. Tratar de esa palabra, el lanzamiento no se podría aterrizar. Eso es todo, señor juez.
Bien. Habiéndose agotado el debate respecto al primer presupuesto procesal, se le concede uso de la palabra al señor fiscal para efecto de que pueda sustentar el segundo presupuesto que exige el artículo 268, esto es la pena probable. Sí, señor juez. En el presente caso, respecto al segundo presupuesto, como ya se señaló, el tipo penal es el de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada. Tipo penal base artículo 366 del Código Penal, concordado con el inciso tercero del segundo párrafo del artículo 367 del mismo cuerpo normativo. Ya se ha señalado en qué consiste el tipo penal, remitiéndonos específicamente a la pena. El tipo base prevé una pena que el tipo base plantea una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años o con prestación de servicio comunitario de 80 a 140 jornadas. Sin embargo, como se ha señalado, concurre una circunstancia agravante en este caso, que es la prevista en el artículo 367, inciso tercero, por el cual la pena será privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años cuando los actos de intimidación o violencia se realizan contra un miembro de la Policía Nacional o magistrado del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones. En el caso se ha dado, por tanto, considerando que se trata de un delito instantáneo en el cual no contempla la tentativa y habiéndose verificado que existen elementos de convicción razonables y suficientes de actos de intimidación y violencia para impedir el ejercicio de la función por parte de la autoridad judicial y policial, resulta que la pena en este caso se prevé que será superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Señor fiscal, ¿cuáles son las reglas específicas y generales que le hacen concluir al Ministerio Público de que la pena a imponérsele en la eventualidad de que la sentencia fuera condenatoria sería superior a los 4 años? Ya, se debe tener en cuenta respecto, señor juez, que aun cuando apliquemos el método de los tercios y atendiendo en principio a la concurrencia de atenuantes, en principio estarían ubicados dentro del primer tercio, que oscila de 8 a 9 años. 9 años, 4 meses aproximadamente. Asimismo, en el caso, para poder reducir la pena, en este caso tendría que existir circunstancias atenuantes privilegiadas, como es delito tentado, que ya se ha señalado que en el presente caso, de acuerdo por su naturaleza, no es posible; responsabilidad restringida, que en el presente caso no se da en la mayoría de los casos; y finalmente señalar que al no concurrir estas circunstancias atenuantes no sería posible reducir la pena por debajo de los 4 años. Por otro lado, señalar que incluso se llegue a una conclusión anticipada, a una terminación anticipada, tampoco haciendo el descuento del sexto, tampoco sería posible llegar hasta los 4 años, o una pena inferior a los 4 años, por lo cual consideramos que no sería posible llegar a una pena suspendida en el presente caso. Bien, para un mayor abundamiento, ¿el Ministerio Público ha tomado en cuenta los patrones culturales de los imputados? Señor juez, al respecto se ha tomado en cuenta que todos conforme a las declaraciones de dichas personas, han manifestado que cuentan con educación, al menos estudios primarios y secundarios, por los cuales consideramos que eso no es óbice para impedir. Incluso hay gente que tiene estudios técnicos superiores, lo cual no es óbice para que se pueda tomar como excusa este hecho para impedir el ejercicio de la función judicial, más aún cuando es de conocimiento público que las decisiones judiciales se deben respetar conforme a sus propios términos y de acuerdo a la Constitución y a las leyes que lo sustentan. En ese sentido, consideramos que esa circunstancia señalada no debe ser tomada en cuenta para efectos de
determinación judicial de la pena. Que los patrones culturales no deben ser tomados en cuenta. No lo hemos tomado en cuenta, señor juez. Al menos el Ministerio Público considera que en este caso no concurre, por cuanto se tendría que establecer antropológicamente o a través de alguna pericia de que efectivamente ellos desconocían en base a sus patrones culturales que un mandato judicial deba ser... Estamos hablando, a ver, señor fiscal, está distorsionando. No estamos hablando de error de prohibición culturalmente condicionado. Solamente para efecto de graduar la pena es necesario que el juzgador tenga en cuenta los patrones culturales, el lugar de origen, el grado de instrucción. A eso me refiero. Sí, señor juez. Hemos tenido en cuenta el grado de instrucción y cuentan con primaria, con secundaria, incluso con algunos tienen estudios técnicos superiores. Entonces, consideramos que... Y por otro lado, ¿presentan antecedentes penales? Ninguno. Ninguno cuenta con antecedentes penales, policiales o judiciales. Bien, gracias. La defensa. Sí, señor juez. Conforme hemos referido, no existe elemento de convicción que el supuesto delito se configure en la forma agravada, señor juez. Muy por el contrario, podríamos, de ser el caso, ¿no?, nos encontraríamos frente al alcance del artículo 366 del Código Penal. A ver, doctor, no sé si usted puede dar lectura al segundo párrafo del artículo 367 del Código Penal. En este caso, la agravante es por la condición de los agraviados. Como agraviado está un magistrado y miembro de la Policía Nacional. ¿Por qué razones usted tipifica en el tipo básico? Cuando refiero a mi patrocinado, señor juez, porque no se ha podido acreditar que... A ver, señor abogado, dígame, para efecto de que tus patrocinados sepan de que la defensa debe ser responsable, más no una defensa aparente. Segundo, usted alega en un principio la inocencia y por otro lado usted está ahora cuestionando la tipificación. Entonces, ¿cuál es la tesis de la defensa? ¿Es la inocencia o es que ellos han cometido el tipo básico? No, señor, la inocencia, señor juez. Entonces, pues, señor abogado. En un supuesto negado, estaba diciendo, señor juez, supuesto negado, debería calificarse en el 366, supuesto negado. ¿Usted, doctor? Bueno, señor juez, como me ha antecedido mi colega, me va a indicar que no se ha demostrado que verdaderamente mi patrocinado, con el medio de comisión, que mis patrocinados Daniel, Isaías Coronel, yo, Meléndez, Hermesio Domingo Anampa, así como el señor Fausto García Anampa, hayan sido los autores del hecho que haya ocasionado estas medidas a los efectivos policiales. Más aún, como venimos refiriendo, se demuestra... Doctor, en el primer estadio ya hemos discutido ampliamente de los elementos de convicción de la presunta comisión del delito. Entonces, lo que usted tiene que pronunciarse es estrictamente la pena. Ahora, si usted persiste en la inocencia, en todo caso, mal estaría haciendo al pronunciarse a las penas. Bueno, yo quiero concluir que, de acuerdo a todos estos medios que se ha discutido con y fundados elementos, no habría ningún medio de comisión para llegar a este tipo de hecho y a la vez tener una sentencia condenatoria para ellos. Bien, entonces podemos concluir que ambos abogados sostienen de que sus patrocinados son inocentes, por lo tanto no existe ninguna contradicción respecto a este presupuesto procesal. En consecuencia, el señor fiscal deberá continuar con su intervención oralizando el peligro procesal. Muchas gracias, señor juez. Respecto al peligro procesal, tenemos en primer lugar el llamado peligro de fuga por parte de los imputados. Para efectos de valorar este presupuesto se debe tener en cuenta el arraigo. Los imputados carecen, en primer lugar, de arraigo laboral, puesto que no han acreditado a través de algún documento idóneo que actualmente se dediquen a laborar de manera lícita en la jurisdicción o en cualquier otro lugar, y menos aún que realicen alguna otro o mejor dicho, obtengan su sustento a través de algún otro medio, de lo que se colige que podrían evadir la acción de la justicia en caso de quedar en libertad. Asimismo, no se ha acreditado su arraigo domiciliario, pues se ha puesto de conocimiento por ellos mismos a través de sus declaraciones que
su origen de nacimiento es en la ciudad, en la localidad de Pampas, del distrito de Payasca, por lo que teniendo en cuenta estas circunstancias, en su mayoría domicilian fuera de esta localidad, pues incluso han señalado que han venido precisamente en esas fechas de visita para visitar, mejor dicho, a la demandada en el proceso de desalojo, a quien consideran su prima. También ha señalado que también se ha establecido que los caseríos o las localidades donde viven son bastante alejadas en la Sierra de Ancash e incluso en la Sierra de la Libertad, donde en base a las circunstancias y a las condiciones geográficas es más fácil rehuir de la acción de la justicia. Puede ser dejados en libertad, podrían volver a dichas zonas y esconderse y proceder a la fuga. Por otro lado, como elemento considerado para el peligro de fuga, se debe tener en cuenta la prognosis de pena prevista y ya expuesta por el Ministerio Público, quien considera que en el presente caso sería superior a los 4 años de pena privativa de libertad, es decir, se trataría de una pena efectiva, por lo cual al ser una pena grave en base a la conducta expuesta por ellos mismos, daría lugar a también que se configure existe un peligro de fuga debido a la gravedad de la pena a imponer en el presente caso, pues como ya se ha señalado, no se podría reducir la pena por debajo de los 4 años. Por otro lado, es necesario precisar que se debe tener en cuenta la resolución administrativa 325/2011, en la cual se señala que no es suficiente tener un arraigo de calidad para ser sujeto a un proceso, pues con la máxima de la experiencia y con la vasta jurisprudencia peruana ha quedado establecido que basta que la pena imponerse agrave para inferir que en caso de quedar en libertad pueda sustraerse a la acción de la justicia. En ese sentido, consideramos que existen fundamentos jurídicos en el presente requerimiento para sustentar el riesgo o el peligro de fuga por parte de los imputados, por lo que consideramos que se da por satisfecho este presupuesto para efectos del otorgamiento del requerimiento de prisión preventiva. En cuanto al peligro de obstaculización, no consideramos que no concurre en el presente caso. Gracias, doctor. A la defensa de los 5 imputados. Ya, señor juez. Con respecto al señor Germán Rubén Anticona Delgado, tenemos una constancia de antecedentes policiales, que se emitió el día 31 de enero de 2015. También tenemos un certificado de estudios, una declaración del teniente gobernador de fecha 3 de agosto de 2014, en la cual refiere que es natural de Guayo, provincia de Patá, región La Libertad. Asimismo, también el señor tiene carga familiar, tiene una niña de nombre Yandel Kenby Anticona Ruiz, como fecha de nacimiento el 15 de octubre del 2012, otra niña también Darlene, de fecha de nacimiento 23 de julio de 2015, y una niña Lisette Yuley, de fecha de nacimiento el 29 de marzo del 2010, y su conviviente, la señora Erlis Olinda. Permítame agregar un menor más, que también tengo acá la copia de su DNI, Edwin Freiding, con fecha de nacimiento el 2 de febrero del año 2008, lo cual implica, pues señor juez, que tiene un domicilio conocido, como lo he referido, no va a revivir la acción de la justicia. Si bien es cierto, los documentos son con fecha de anterioridad, toda vez por la distancia no se puede adquirir esos documentos en el momento. Con respecto al señor Salazar Ricardo Alberto, es un joven que recientemente ha adquirido los 18 años y está para que la RENIEC le entregue su copia de documento de identidad. ¿Cómo se llama el imputado? Salazar Ricardo Alberto. Salazar Pérez, doctor. Salazar Pérez Ricardo Alberto. La RENIEC está pendiente para que le entregue su DNI. Con respecto al señor Pardo Monzón Limer,
tengo en mis manos sus certificados de antecedentes policiales de fecha 5 de agosto de 2015, dicho sea de paso negativo. Su centro de trabajo estuvo laborando en Minsa Tours, una liquidación de beneficios sociales. También su boleta de remuneraciones, febrero 2014, un certificado de conducta del Ministerio de Defensa del Ejército de Perú, no puedo visualizar el año, un certificado de trabajo el 23 de septiembre de 2013 y copia de documento de acta de matrimonio con quien contrajo nupcias Pardo Monzón Vilmer con la señora Meléndez Rodríguez Edilberta. Indicamos, señor juez, que sí, bueno, tiene un arraigo domiciliario, familiar, y la copia del DNI de las mismas. Así también tiene una menor hija, de fecha de nacimiento 16 de julio de 2010, de nombre Cielo Taib. Con respecto al señor Rey García Aquiles, también tiene carga familiar, siendo una menor niña, Jean-Pierre Valentino, con fecha de nacimiento el 25 de mayo de 2012, y su conviviente, la señora González Ramírez Nancy Janet. Y por último, señor juez, con respecto al señor Irson Rodríguez Luna, tengo su boleto de viaje que llega a esta ciudad el día 26 de octubre de 2015 en la agencia América Express, lo cual acredita que su presencia fue circunstancial, como he referido. Lo que queda satisfecho, el artículo 269, que tienen mis patrocinados un arraigo familiar y domiciliar en algunos de ellos, siendo que los documentos no se ha podido recabar por la distancia de alguno de ellos que vive no viven en esta ciudad. El siguiente abogado. Muchas gracias, juez. Como se ve diciendo, por la parte del señor Daniel Isaías Cornelio Meléndez, tenemos la constancia de vivencia de parte del secretario general José María Echevarría, de la Junta Directiva del Ayuntamiento Humano 14 de febrero, donde hace ver que mi patrocinado Daniel vive conjuntamente con su pareja, de la Cruz Media Stephanie, y sus dos menores hijos, Nathaniel y Tiago, Daniel Cornelio Soto, la manzana B, lote 11 del asentamiento humano 14 de febrero. Tenemos como prueba de ello, tenemos la copia de DNI de su conviviente, también de sus dos menores hijos mencionados, en donde se ha de ver o se consta que mi patrocinado es el padre biológico de ambos, por lo que se acredita también que tiene un arraigo domiciliario y también arraigo familiar. De mis otros dos patrocinados, como son los señores Fausto García Nampa y el señor Demetrio Domingo Nampa, por la forma que ellos no radican en esta ciudad, es que no se ha podido alcanzar estos medios probatorios, ya que tenemos solo 24 horas para demostrar estos documentos. Por lo que, como juez, se debe habitual que mi patrocinado Daniel Isaías Cornelio Meléndez sí cuenta con arraigo domiciliario y carga familiar. El señor fiscal tiene 2 minutos para que se pueda pronunciar respecto a los documentos ofrecidos por los señores abogados. Sí, señor juez. Respecto del pasaje del señor Irson Rodríguez Luna, señalar de que no es un elemento suficiente que acredite que cuente con arraigo domiciliario, laboral, etcétera, en la presente localidad, por lo cual no debe ser considerado para director del peligro procesal. Respecto del señor Aquiles Reyes García, solamente han presentado copias de DNI de su hijo Jean-Pierre y el DNI de otras personas, de la madre. Sin embargo, no ha acreditado si es que con esta persona constituye un vínculo constituye una unidad familiar y en dónde se encuentran arraigados. Tampoco ha acreditado el arraigo laboral
en la presente localidad. Respecto a Wilmer Pardo Monzón, ya se ha señalado que no cuenta con antecedentes policiales y ha presentado una liquidación de beneficios sociales de la empresa minera Tauro SAC. Sin embargo, no se señala la localidad en la cual dicha persona se encuentra laborando o si es que este vínculo laboral aún persiste. Sí, incluso se dice que la fecha de ingreso acá es el 28 de octubre del 2003 y la fecha de cese el 16 de febrero del 2014. Es decir, ya no hay vínculo con esta empresa. Igual la boleta de pago de remuneraciones de minera Tauro SAC, correspondiente a febrero del 2014, tampoco no es actual, por tanto no acredita el arraigo laboral. Un certificado de conducta del Ministerio de Defensa del Ejército del Perú. Esto lo que nos da a entender es de que esta persona ha formado parte de las Fuerzas Armadas y por tanto conoce a través de su formación el respeto a la autoridad, ¿no? Y sobre todo a las jerarquías, en este caso con la conducta que se le imputa o con la conducta que ha ejecutado en materia de la imputación, da cuenta de su poca consideración ante las órdenes, ante el cumplimiento de una orden judicial por parte de un juez en ejercicio legítimo de sus funciones, ¿no? Y lo cual pues da a entender que es una persona que no respeta la autoridad. Un certificado de trabajo de ejecutores y mineros Delta SAC de fecha 23 de septiembre del 2013, que da cuenta simplemente de que desde el 28 de octubre del 2011 hasta el 3 de mayo del 2012 desempeñó el cargo de ayudante perforista, que es un documento que tampoco es actual, sino de un trabajo anterior, tampoco acredita el arraigo laboral. Acta de matrimonio, que acredita que tiene un vínculo matrimonial con la señora Edilberta Meléndez, matrimonio que ha sido en la ciudad de Pampas, Centro Poblado, Uchupampa, Payasca, Ancas, en la zona de la sierra del presente departamento, por lo tanto también acredita que no tiene arraigo en la localidad. Una copia simple de un recibo de luz del mes de septiembre del 2015 pagado por la señora Edilberta Meléndez Rodríguez. Sin embargo, al ser un documento simple, no está certificado, no acredita que el domicilio que ha sido consignado en este certificado efectivamente sea el domicilio donde habita el señor Wilmer Pardo Monzón. Tampoco acredita en ese sentido el arraigo domiciliario. El partido de nacimiento de Ricardo Alberto Salazar Pérez, quien no cuenta con DNI, simplemente acredita su fecha de nacimiento y en todo caso acreditaría su edad actual, pero no desvirtúa el peligro procesal, pues no acredita que tenga arraigo domiciliario, laboral o familiar en esta localidad. Respecto de Germán Rubén Anticona Delgado, una constancia de antecedentes policiales negativo, certificado oficial de estudios, educación básica regular, Ministerio de Educación. Dicha persona es docente. Dicha persona certifica que esta persona tiene la calidad de docente, por lo cual es una persona que tiene pleno con un grado cultural que le permite conocer la magnitud de sus actos y por tanto
el respeto de las órdenes judiciales y de la autoridad, hecho que no ha cumplido a pesar de tener estos conocimientos. Después se presenta copia simple de un teniente gobernador de la comunidad de Usca, que señala que el señor Germán Rubén Anticona Delgado, natural y residente de la comunidad ya mencionada, de fecha 3 de agosto del 2014, no es un documento oficial ni está certificado. Acá hay un original, pero es de fecha 3 de agosto del 2014 y ratifica lo señalado por el Ministerio Público de que no es una persona que radica en la localidad, sino en la comunidad de Usca, Distrito Guayo, provincia Patá, región La Libertad, es incluso en una localidad ajena al departamento y a la jurisdicción del Distrito Fiscal del Santa. Acredita arraigo familiar, pero como ya hemos señalado, no es una persona que radica en esta localidad. Constancia de vivencia de Cornelio Meléndez Daniel Isaías, emitido por el secretario general José Valle Echevarría del asentamiento humano 14 de febrero Nuevo Chimbote, que señala que el señor Cornelio Meléndez Daniel Isaías y su esposa Soto de la Cruz Romero Stephanie y sus 2 menores hijos habitan en forma permanente en la manzana B, lote 11 del asentamiento humano 14 de febrero Nuevo Chimbote, de fecha 29 de octubre del año 2015. Bueno, consideramos que este documento no es suficiente por cuanto debería emitirse una constancia de domiciliaria por parte de la municipalidad o de un notario en todo caso, conforme lo estipula la ley. Bueno, presenta también un DNI de su esposa y de su hijo. Eso, nada más. Gracias. Ese documento déjelo en la mesa, por favor, señor abogado. Las fotografías también, por favor. Tiene 2 minutos para que pueda hacer uso de la dúplica, señor abogado. Señor juez, con los instrumentos que hemos presentado, con referente a lo último expuesto, ¿cierto? Respecto al peligro procesal. Señor juez, no existe peligro procesal por cuando mis patrocinados son de esta ciudad de Chimbote y otros son de la ciudad de Payasca. Si bien es cierto, no hemos podido adjuntar estos instrumentos que acreditan su domicilio real, pero no es menos cierto que en la copia de su DNI de algunos figura el domicilio donde actualmente se encuentran viviendo, lo cual nos conlleva a advertir que existe un domicilio real y no existiría el peligro procesal. Gracias. El siguiente abogado tiene Muchas gracias, juez. Bueno, igual tiempo. de nuestra parte igual se ha acreditado con los documentos que el señor Daniel tiene un domicilio conocido. Asimismo, los señores de los patrocinados, Agustino García Nampa, de Mesio, si bien es cierto no se ha podido juntar documentos por cuanto no son de esta localidad, debemos tomar en cuenta que lo dicho ante la RENIE es una declaración jurada de la persona donde uno radica. Eso de acuerdo a la misma, a la ley de las fichas, a la ley de DNIs. Entonces, por lo tal motivo, sí se puede indicar que dichas personas cuentan con un domicilio conocido, lo cual se prevé que no estarían obstaculizando a la administración de justicia o más bien. Gracias. Se da por cerrado el debate respecto a los 3 presupuestos procesales que contiene el artículo 268 y finalmente el señor fiscal tiene el uso de la palabra para efecto de que pueda sustentar el plazo por el que solicita esta medida de coerción personal. Sí, señor juez. El Ministerio Público solicita el plazo máximo de 9 meses, que es el legalmente establecido, por cuanto se encuentra pendiente de realizar la visualización del video ofrecido por el abogado de los imputados, el señor Salinas. Asimismo, solicitar al canal de televisión América Televisión la remisión de otros videos que nos puedan dar cuenta de los hechos a fin de lograr identificar
identificar a otros posibles autores del hecho y lograr una mejor individualización de la participación de los investigados y de terceras personas. Por otro lado, falta realizar el reconocimiento físico en rueda de personas por parte del comandante PNP Edward Jorge Zabaleta López, diligencia que también resulta necesaria para establecer la responsabilidad de los autores. Falta asimismo recabar la declaración o el informe, en todo caso, que efectuará el magistrado involucrado y agraviado en el presente caso, en calidad de representante del Poder Judicial. También falta de recabar los antecedentes penales de los imputados y que a pesar de haberse solicitado hasta el momento no se ha entregado, y falta también la declaración de un efectivo policial de apellido Tarazón Nahuane, quien tampoco se ha podido recabar su declaración hasta el momento. Esas son las diligencias que inicialmente el Ministerio Público tiene pensado programar para efecto de continuar con la presente investigación, y teniendo en cuenta la cantidad de imputados, consideramos que el plazo es más que razonable para poder llegar hasta la etapa de juicio oral y concluir con el presente proceso. La defensa, con respecto al plazo. Que se niegue, señor juez, el plazo de prisión preventiva de mi patrocinado, toda vez que las diligencias que ha referido el señor representante del Ministerio Público son documentarias y testimoniales, siendo el caso que para la defensa técnica no existen los graves elementos de la comisión del supuesto delito. Bueno, por nuestra parte también, señor juez, solicitamos el procedente pedido, toda vez que, como se ha referido, son declaraciones testimoniales, por lo tanto, siendo que no habiendo ese periodo para que se pudiera realizar dicha diligencia, solicitamos, o en su defecto, se dé una comparecencia testigo. Bien, a ver, señores fiscales, se le va a conceder el uso de la palabra a cada uno de los imputados para que puedan exponer hechos importantes a su defensa en ejercicio de la defensa material. A ver, señores abogados, por favor. Bien, a ver, señor Fausto. Señor Fausto, póngase de pie, por favor. ¿Qué tienes que decir al respecto? Tienes un minuto para el efecto de que puedes exponer algún hecho de suma importancia para tu defensa. Sí, yo no soy culpable. En voz alta, por favor. Yo no soy culpable del palo que dicen, sino que ellos rompieron la ventana con el escudo y ellos mismos se agredieron. Nadie. Y eso ya hemos escuchado a su abogado, señor. Ya. Entonces, en resumen, usted es inocente. Claro, soy Se inocente. declara inocente. Sí, no he hecho nada. Solamente para que usted me responda, ¿cuál es el motivo importante o la razón fundamental del por qué usted se encontraba en el interior de esa vivienda? Yo me encontré en esa vivienda porque yo vine de visita, y entonces yo estaba ahí y me dijeron para ir a almorzar, ¿no? Yo no sabía por qué. No, ¿Qué has almorzado ese día? no almorzar nada, no. ¿Qué plato ha preparado la señora? No dejaron nada hacer todavía, estaba así temprano todavía. No hacemos nada, estábamos sentados ahí. Llegaron Gracias. los policías. Gracias. Suficiente, señor, suficiente. Irson Stalin Rodríguez Luna. Yo no soy culpable de nada porque a mí nadie me ha visto que yo soy culpable de nada. Eres inocente. Sí. Sí, ¿y el motivo de tu presencia en la vivienda? Bien, ella es un familiar mío y estuve ahí porque yo siempre cuando vengo de visita llego ahí en esa casa. ¿Es una casa grande? No. ¿Como pero- para cobijar a todo este No, grupo de personas? Yo soy sobrino de la señora y vengo siempre de visita ahí. Y este día justamente me encontraba ahí. Sí. Gracias. Ricardo. Bueno, yo también soy inocente
de todo cargo que me quieren imputar, soy inocente. ¿Tú eres el hijo de la demandada? ¿Ah? ¿Tú eres el hijo de la demandada? ¿Hijo? ¿Cuál de los imputados es el hijo de la señora demandada? Sobrino. Pero no está en ese grupo o el hijo o los hijos de la demandada, ¿no? Bien. Usted es de natural de Chimbote, ¿no? Sí. ¿Y cuál ha sido el motivo de tu presencia en esa casa? Bueno, también un almuerzo, también dijeron que íbamos a tomar un almuerzo y estábamos ahí esperando, ¿no? Estábamos viendo tele y en eso entonces llegaron los oficiales y agredieron a todos. Tú eres un joven que has nacido en esta ciudad y como tal tienes esa facilidad de entender las cosas, ¿verdad? ¿Qué hecho importante se estaba realizando dentro de esa vivienda para efecto de que concurran varios de sus familiares de la demandada? Una comida. Sí, pero algo habrá festejado, pues. ¿Encuentro de quién? ¿De cumpleaños? ¿Algo? Un cumpleaños de 15 años de una... ¿De quién? De su hija de la señora de la casa. ¿Cómo se llama su hija? Se llama Leila. Leila. ¿Leila qué? No sé eso. Yo me Gracias. encontraba ahí nomás. Ya, gracias. Segundo. ¿Usted se declara culpable o inocente? No, inocente, porque había llegado ahí a la casa de la señora donde vive. Ahí me hospedaba yo. Ya. No había donde más llegué porque la ¿Qué señora... tenías que hacer en esa casa? Señor, señor juez, yo llegué a hospedarme y desde el día que yo llegué de la sierra llegué a hospedarme en esa casa. ¿Sí? ¿Es una casa grande para recibirles a varios familiares? Solamente llegamos yo y... No, para empezar, es una casa grande, tiene varias habitaciones. ¿De cuántos pisos? De un solo piso es. ¿De un solo piso? Sí. ¿Y cuántos metros cuadrados está área construida? 6 por 18. ¿Ah? 6 por 18. ¿Sí? ¿Y en ese primer piso podía acoger o cobijar a varias personas de esa señora? No, supuestamente que llegaron ahí, estaban viendo televisión ahí. Ya, entonces se declara inocente, ¿verdad? Sí. Gracias. Germán. Bueno, yo igual manera también tuve una invitación de sus primas de mi esposa. Ella es prima hermanita, ¿no?, de la afectada, ¿no?, de la señora, y justamente yo me encontraba con mis 2 menores hijos adentro y para realizar la invitación que iba a haber. A ver, ¿qué tiempo ya estaba en esa casa usted, señor? Como no ¿Cuántos días estabas en esa casa? No, siempre yo como recién había comprado un terrenito para arriba y siempre yo voy, a veces con mi falta agua, a veces vengo, la señora tenía agua, siempre lo visito, a veces siempre, y ese día justamente como ellos también llegaron así, entonces dije, vamos a hacer una comida, entonces nos fuimos. La señora es bastante desprendida, muy solidaria con usted para efecto de que les invite al almuerzo. Es buena gente la señora. ¿Sí? Sí, buena gente. Gracias. Daniel. Daniel. Presente. Yo el motivo por que me encontraba en esa casa fue yo tengo mi trabajo aparte, trabajo de construcción, un trabajo independiente, y justo ese día no podía trabajar porque recibí una llamada para ir a ayudar, sabía que iba a haber desalojo para ir a ayudar a sacar las cosas de su prima de mi mamá, o sea mi tía, para ayudar a sacar las cosas, y entonces ese es el motivo que yo acuda a esa vivienda. Y como alegata del señor fiscal en su alegato que dice que yo me encontraba adentro. Eso ya ha sido materia de debate con su señor abogado. Entonces usted reconoce de que el motivo de su presencia en esa casa es para fines de ayudarle a la señora de sacar sus cosas, ¿no? Nada más. Pero Entonces, soy inocente ya, de todos los en ese contexto acudes a esa vivienda con la única finalidad de ayudarla. Sí. Y
al encontrarte con tus coimputados, con tus amigos, ¿qué acciones han hecho ahí? ¿Han sacado algunas cosas? Mira, yo llegué al momento... Antes que pasara este conflicto con los miembros de la policía, ¿usted ha conversado previamente con los señores? Mira, yo a ellos poco ¿Ha los conversado en concreto, señor? ¿Ha conversado? conozco, poco los conozco. ¿Con qué cosa han conversado? Por eso, como les digo, yo poco los conozco. Yo Pero no... llegas a una casa, le saluda, le dices, pues, Sí, yo los saludo, hola, hola, y después me salgo afuera, nada más con mis Ne. Aquiles, que estábamos conversando afuera, mientras estaban esperando a la policía y el señor juez para que venga a dar la orden para que saquen las cosas, nada más. Y es en donde llegan los patrulleros y yo con mi tío Aquiles nos encontramos fuera del inmueble, no estábamos dentro como dice en el testamento, estábamos fuera ahí conversando en la idea. y ahí tus amigos estaban dentro de la casa. Yo no los conozco mucho, no sé si estaban adentro o fuera. Yo sí me encontraba ¿Qué razones tendría la policía para intervenirle a usted en la parte posterior de la vivienda si no ha ejercido ninguna violencia? Eso yo también... Ya, otro aspecto, es un hecho de conocimiento público de que en todo desalojo siempre concurren los vecinos, los transeúntes, tratan de enterarse de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces la policía no le va a capturar a cualquier transeúnte que esté en la calle. Exacto, señor juez. Por eso yo también hasta ahora no entiendo el motivo por qué me han capturado, porque yo me encontraba fuera del inmueble. Es que el motivo de tu captura es porque usted ha ido a esa casa para ayudarle, ¿sí o no? Sí, pero... Ese es el motivo. Ya, pero yo me encontraba fuera y Ya, señor, gracias. Aquiles. Buenos días, señor juez. Bueno, mi persona se encontraba en la parte fuera de la casa, estaba en la parte así pública, ¿no? Para empezar, ¿usted se declara inocente o culpable? Sí, me declaro inocente porque yo me acerqué a preguntar al juez, le digo, señor juez, ¿a qué se debe esto? Y hay una orden de desalojo, me dice. Ya lo dije, me dijo así. Yo me estaba retirando y un efectivo vino y me agarró inocentemente en la parte afuera del... A ver, señor, usted ha ido a esa casa junto con su sobrino, ¿verdad? Sí, él Ya, junto con su sobrino, sí. ¿no? Sí, de pasada. ¿Ha ido con su sobrino o no? No, yo no estábamos de pasada en la moto, justo me encuentra y salimos en la moto. ¿Has ido a esa casa junto con tu sobrino o por separado? Claro, llegamos juntos, pero no he llegado. ¿Sí? Afuera estábamos. ¿Y tu sobrino sabía perfectamente a qué estaba yendo esa casa? Él sabía, pero yo desconocía. Cuando yo llego ahí y me pregunta al juez, al juez que menciona tal nombre, me hace una pregunta y llega un detective a agarrarme de las Ya, manos. gracias. Wilmer. Bien, señor juez, muy buenos días. Bueno, mi presencia, soy inocente, ¿no? Por estar ahí. Mi presencia fue porque mi esposa es el hermano del denunciado, ¿no? De la casa. ¿Hermana? Sí, es su hermana. Entonces, yo tengo una menor hija de 5 añitos, ¿no? En el momento de la turbia yo traté de buscarlo a mi menor para poder salvarlo y ya no pude porque los efectivos ya me capturaron. Yo traté de ingresar porque cuando ellos llegaron yo estaba afuera, ¿no? Yo traté de ingresar y buscarlo y ya me capturaron y mi menor se... A ver, señor, ¿usted ha visto antes de estos hechos un desalojo por la televisión en otro lugar? Bueno, ¿Ha visto? Por la televisión, claro, ¿Sí? a veces lanzan... Pero cuando el desalojo es totalmente pacífico, la policía no hace ningún tipo de captura, solamente presta resguardo al juez nada más. Entonces los otros señores sacan las cosas, o en todo caso de manera voluntaria la persona que está ocupando ese inmueble saca sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad había la policía para que le captura a usted? La policía sabe perfectamente sus funciones. Bueno, yo por tener el error de ingresar adentro me capturaron, porque yo no soy de hacer violencia, incluso yo soy una persona que voy a una iglesia evangélica. Ya, gracias, señor. Bien, se da por cerrado íntegramente el debate y se expide la siguiente resolución.
resolución número 2, Chimbote, 30 de octubre del año 2015, visto y oído lo expuesto por el señor fiscal, así como también los señores abogados de la defensa técnica. Asimismo, revisado rápidamente los primeros recaudos del requerimiento de prisión preventiva y considerando, primero, es materia del presente pronunciamiento determinar si corresponde o no dictar la medida de coerción personal de prisión preventiva en contra de los imputados Roberto Fausto García Anampa, Irson Stamlin Rodríguez Luna, Ricardo Alberto Salazar Pérez, segundo Demesio Domínguez Anampa, Germán Rubén Anticona Delgado, Daniel Isaías Cornelio Meléndez, Aquiles Reyes García y Vilmer Pardo Monzón como presuntos autores de la comisión del delito contra la administración pública, delitos cometidos por los particulares en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en forma agravada, previsto por el artículo 366 del Código Penal, con una agravante contenida en el en el segundo párrafo, inciso 3 del artículo 367 del Código Penal, dado que los agraviados vienen a ser por un lado los efectivos de la Policía Nacional y como también un magistrado que es en este caso titular del tercer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Santa. Segundo, constituyen hechos materia de incriminación que el día 28 de octubre del año en curso, siendo las 9:30 de la mañana aproximadamente, el señor juez del tercer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Santa ha realizado una diligencia judicial, en este caso de lanzamiento programado en un proceso civil, desarrollándose tal diligencia judicial en el inmueble ubicado en la urbanización progresiva Nicolás Garatea, manzana 113, lote 6 del distrito de Nuevo Chimbote. Es en ese contexto que la diligencia se ha visto impedido u obstaculizado por los imputados, toda vez que han impedido el normal desarrollo de esa diligencia, aparentemente lanzándole objetos contundentes a fin de evitar el lanzamiento de la demandada en el proceso civil. Como consecuencia de la violencia ejercida por los imputados, habrían resultado con ciertas lesiones los efectivos policiales intervinientes, conforme se tiene de los certificados médicos legales que constituyen los anexos del requerimiento de prisión preventiva. Tercero, respecto al primer presupuesto procesal que contiene el artículo 268 del Código Procesal Penal, el señor fiscal sostiene que los hechos en materia de incriminación se encuentran corroborados con diversos elementos de convicción. Entre ellos tenemos la declaración, primero, el acta de intervención policial, donde se describe la forma y circunstancias de cómo los imputados habrían sido intervenidos en acción violenta en contra de los efectivos policiales intervinientes en la diligencia judicial antes mencionada. Declaración del agraviado Nilton César Marchán Moreno, quien igualmente narra la forma y circunstancias de cómo los imputados habrían impedido el lanzamiento programado por el tercer juzgado civil utilizando objetos contundentes. En el mismo sentido también declaran los agraviados Eduard Jorge Zabaleta López y Eduard Omar Flores Llanos.
Igualmente tenemos acta de reconocimiento en rueda donde los agraviados, en este caso los efectivos policiales intervinientes, reconocen a las personas que se encuentran presentes en este acto como aquellos sujetos que en el momento de la diligencia de lanzamiento judicial impedían el normal desarrollo de esa diligencia, ejerciendo una acción violenta, concretamente lanzando objetos contundentes, palos y otros objetos corrosivos. A su turno, la defensa técnica de los imputados, me refiero a ambos abogados, alegan la inocencia de sus patrocinados, argumentando que el motivo de la presencia de los mismos se debía a que la demandada, propietaria del inmueble donde se produjo el lanzamiento, habría organizado un almuerzo. Para tal efecto, los imputados tenían la condición de invitados y como tal no han ejercido ninguna violencia. Ante lo alegado por las partes, este despacho deja establecido que, estando a la disposición efectuada por el señor fiscal y revisado rápidamente los primeros recaudos, se tiene que, para este despacho, es un hecho real que el día 28 de octubre del año 2015 se ha desarrollado un lanzamiento programado por el tercer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Santa. También es un hecho real que esa diligencia se ha tornado en un acto de violencia, es decir, no ha sido un desalojo pacífico, sino la propietaria del inmueble aparentemente habría contratado a los imputados para efecto de impedir el normal desarrollo de esa diligencia. La conclusión a la que arriba este juzgado de que esa diligencia se ha desarrollado de manera violenta se encuentra corroborada con la misma fotografía que ha proporcionado en este acto la defensa de los imputados, donde aparentemente la agraviada, en este caso la propietaria de la vivienda, habría resultado con ciertas lesiones en la mano, lo que hace colegir con meridiana claridad de que ha habido un tumulto, una agresión entre los protagonistas de esta diligencia judicial. Por tanto, para este despacho, los elementos de convicción ofrecidos por el señor representante del Ministerio Público hacen presumir que existe un alto grado de probabilidad de la presunta comisión del delito de violencia contra la autoridad prevista y sancionada por el artículo 367, segundo párrafo, inciso 3 del Código Penal, concordante con el tipo base contenido en el artículo 366 del mismo cuerpo normativo. Es decir, los elementos de convicción ofrecidos por el señor representante del Ministerio Público para este juzgado gozan de virtualidad procesal, que en su oportunidad, es decir, en el juicio oral, luego de una actuación y valoración conjunta de los medios de prueba, pueden sustentar una sentencia condenatoria, dejando expresa constancia que esta conclusión a la que arriba este juzgado no significa confirmar en su totalidad la incriminación primigenia que radica en contra de los imputados, es decir, esta incriminación efectuada por el señor fiscal puede ser desvirtuada, ya sea como consecuencia de la valoración de la propia judicatura o estando a los argumentos atendibles que puedan ofrecer los imputados en ejercicio de su derecho a la defensa, sea de carácter técnica o material. En ese sentido, para este despacho existen fundados y graves elementos de convicción que contempla el artículo 268 del Código Procesal Penal. Con relación al segundo presupuesto procesal que contiene la norma adjetiva antes mencionada, es decir, la pena probable
estando a los hechos expuestos tanto por el señor fiscal como también por la defensa técnica, dejando expresa constancia que en este extremo de la audiencia los señores abogados no han hecho mayores disquisiciones, limitándose a señalar de que sus patrocinados son inocentes. Por tanto, corresponde a este despacho evaluar muchos factores, entre ellos la pena conminada por el artículo 367, inciso 3 del segundo párrafo, donde la pena conminada es no menor de 8 años ni mayor de 12 años. A ello debe agregarse el grado de instrucción de los imputados y la gravedad de los hechos que se les incrimina. Es decir, de la ficha de RENIEC que ha recabado este juzgado, se tiene que la mayoría de los imputados gozan o cuentan con grado de instrucción secundaria, muchos de ellos completa, otros incompleto y algunos primaria completa. Entonces, para este despacho, los imputados han tenido la posibilidad de internalizar o comprender oportunamente el carácter prohibitivo de la norma penal, es decir, de respetar a las autoridades que intervienen en ejercicio de sus funciones. Por tanto, atendiendo los patrones culturales, la gravedad de los hechos, es decir, la forma de cómo los imputados aparentemente habrían impedido el normal desarrollo de la diligencia de lanzamiento, haciendo uso de la violencia, esto es, lanzando objetos contundentes, objetos de otra naturaleza, hacen prever que la pena a imponérsele en caso de que la sentencia fuera condenatoria sería largamente superior a los 4 años, si se tiene en cuenta que el mínimo de la pena que contiene el artículo 367, segundo párrafo, inciso 3, es no menor de 8 años. Con respecto a los imputados Rodríguez Luna y Salazar Pérez, si bien concurre una circunstancia atenuante privilegiada, es decir, la responsabilidad restringida, sin embargo, aun cuando la pena a imponérsele sea por debajo del mínimo, es decir, sea por debajo de los 8 años, esto de modo alguno hace concluir que la pena sería por debajo de los 4 años. Es decir, siempre va a ser por encima de los 4 años. Por tanto, la prognosis de la pena efectuada por este despacho le es desfavorable a los imputados. Como tal, también concurre el segundo presupuesto procesal que exige el artículo 268 del Código Procesal Penal. En lo que respecta al peligro procesal, el señor representante del Ministerio Público sostiene que en el caso de autos los imputados son naturales de la provincia de Payasca, de los distintos caseríos de la citada provincia, y como tal en esta ciudad no cuentan con un domicilio conocido, menos tampoco tienen un centro de trabajo conocido, tanto en esta ciudad como también en ese lugar. Por su parte, los señores abogados sostienen que sus patrocinados se encuentran, mejor dicho, cuentan con domicilio y arraigo familiar, y como tal, a criterio de la defensa, no existe peligro procesal inminente. Estando a lo alegado por las partes, el suscrito concluye que para el suscrito existe peligro procesal inminente por los siguientes factores. Si bien los imputados, relativamente, algunos de ellos cuentan con familia constituida, tienen hijos, tienen esposa, sin embargo, ninguno de los imputados presentes en este acto
cuentan con un centro de trabajo conocido donde pueda existir una dependencia jerárquica y remunerativa que les permita permanecer en esta ciudad para los fines del desarrollo del presente proceso penal y en la eventualidad de que la sentencia fuera condenatoria para el cumplimiento de la pena. A mayor abundamiento, de conformidad con lo previsto por la resolución administrativa 325-2011, ninguno de los imputados presentes en este acto han cumplido con acreditar un arraigo de calidad, es decir, no cuentan con bienes raíces o un negocio que les permita permanecer en esta ciudad durante el desarrollo del proceso. Por lo tanto, para este despacho existe un peligro procesal inminente desde la perspectiva de eludir a la acción de la justicia. Siendo así, en el caso de autos concurren copulativamente los 3 presupuestos que contiene el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, resulta válido afirmar que se justifica la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso con suficiencia, asegurando la permanencia de los imputados para todo el desarrollo del proceso y en la eventualidad de que la sentencia fuera condenatoria para fines del cumplimiento de la pena. Con respecto al plazo de la prisión preventiva, se tiene que en el caso de autos existe una pluralidad de imputados y como tal existe también la necesidad de que se desarrolle un conjunto de diligencias tendientes a esclarecer de la mejor manera las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que le permita concluir al señor fiscal bien por el requerimiento acusatorio o por un requerimiento de sobreseimiento en su oportunidad. Por lo tanto, el plazo de 9 meses resulta ser razonable para este despacho. Siendo así, de conformidad con lo previsto por el artículo 268 del Código Procesal Penal, se resuelve declarando fundado el requerimiento efectuado por el señor fiscal y en consecuencia dispongo la medida de coerción personal de prisión preventiva contra los imputados Roberto Fausto García Anampa, Ilson Stalin Rodríguez Luna, Ricardo Alberto Salazar Pérez, segundo Demesio Domínguez Anampa, Germán Rubén Anticona Delgado, Daniel Isaías Cornelio Meléndez, Aquiles Reyes García y Vilmer Pardo Monzón como presuntos autores de la comisión del delito contra la administración pública cometido por los particulares en la modalidad de violencia contra la autoridad, ilícito penal previsto y sancionado por el artículo 367, segundo párrafo, inciso 3, concordante con el tipo base contemplado en el artículo 366 del mismo cuerpo normativo, por el plazo de 9 meses. El mismo que deberá computarse a partir del día 28 de octubre del año 2015 y vencerá el día 27 de julio del año 2016, fecha en que serán puestos en inmediata libertad siempre y cuando no exista en su contra otro mandato dispuesto por la autoridad competente, dejando expresa constancia de que, a ver por favor señores, de que en la eventualidad de que la situación jurídica de los imputados fuera resuelto antes del vencimiento de esta medida, es decir, antes del 27 de julio del año 2016, esta medida de coerción personal por su carácter cautelar y accesoria quedaría sin efecto. Igualmente, se deja a salvo su derecho de los imputados de solicitar la cesación de esta medida en cualquier momento, siempre y cuando que se incorpore al proceso nuevos actos de investigación que relativicen los cargos que pesen en contra de cada uno de los imputados. Por lo demás, se dispone el internamiento de los imputados en el establecimiento penal de Cambio Puente. Para tal efecto deberá expedirse la respectiva paleta de carcelación en el día de bajo responsabilidad. Señor fiscal. Conforme. ¿La defensa? Interpongo recurso de apelación. Bien, estando el recurso de apelación interpuesto por los señores abogados, se les concede el plazo previsto por la norma adjetiva para que los señores abogados puedan fundamentar los agravios del recurso de su propósito bajo apercibimiento de tenerse por no interpuesto.
Siendo las 12:02 del día 30 de octubre del año 2015, se da por terminada la presente audiencia.